Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel, capítulo 12 de este libro, y hoy queremos continuar estudiando sobre el versículo 20. Dice: entonces David se levantó del suelo, se bañó y se cambió, fue al templo a adorar al Señor. Luego fue al palacio, pidió la comida, se la sirvieron y comió. Queridos amigos, aquí entonces estamos encontrando como una finalización, un colofón de esta situación crítica por la que estaba pasando el rey David. Y estaba ahí, estaba ahí, Daipireponai, estaba en crisis, Ogendú, el murmullo, la gente. Bueno, vamos a mirar un poco nuestro contexto bíblico de este. Entonces David se levantó del suelo, se lavó, se perfumó, cambió sus vestidos, entró en la casa del Señor y se postró. Luego volvió a su casa y pidió que le sirvieran comida y comió. Este versículo, queridos amigos, está describiendo este momento inmediatamente posterior, ¿verdad?, a la muerte de su hijo. Es decir, por eso le llamamos el colofón, cola y teme. Ya allá en la cola está el veneno. El colofón, la síntesis, cómo termina, conclusión. Y entonces, aquí, queridos amigos, es la muerte de este niño nacido, de la relación entre David y Betsabé. David había ya estado postrado por tierra tantos días, y ayunando, llorando, rezando, esperando que quizás Dios cambiara, ¿verdad?, de decisión. Pero el niño muere. Nosotros decíamos que aquí el autor sagrado nos quiere mostrar principalmente y subrayar o señal de que las consecuencias del pecado en la normalidad, la consecuencia del pecado es la muerte, el mut, de David está esperando esa cuestión mágica, que Dios cambie ese error o lo que él hizo mal. Pero en realidad lo que el Señor está haciendo en primer lugar es que a través del dolor, a través del sufrimiento y a través de este pecado, entonces él se dé cuenta que con su mal le dio el mut ¿a quién? A ese niño, es decir, a la sociedad. Entonces, el verdadero milagro, queridos amigos, ¿saben cuál es? Es nuestra conversión. Porque hay catuñas de ya vamos a resucitar, lleve mitad, vean, debe continuar de la misma manera. Sí, total, lo más no digo, y Ana, ave, muchas gracias. A ver, yo ya, la lógica de lo que vos produjiste, mi hijo, de Monboria Jugo, ave, pealan de lógica. Pero pealan de ella arrepentida de ya. Rey David, dale, tu vida va a ser diferente. Aprender de huerúa fue como muerte. La vida para el pueblo, para la gente, para tu familia. Está cargado, queridos amigos,
este versículo de una teología y de mucho simbolismo. Aquí, David, ¿qué hizo? ¡Cum! Se levantó y se ve. Entonces David se levantó del suelo, se levantó del estar postrado, tirado, suelo, tierra, Adán, ¡cum! Gesto, queridos amigos, que implica no solo ponerse de pie, sino sobre todo reintegrarse a la vida, pero ahora con una vida interior, es decir, con una vida que tiene sentido, porque hoy su ua lleva, mordió el polvo, ya mordió el barro, mordió el dolor. Pero ya, déjase, por lo menos como país yo le puedo decir, está esa que gente que sufrió, que lloró, etcétera. Ahí se da cuenta de la realidad de la vida. Incluso hay muchos que se dan cuenta que había sido nuestra vida, luego es tan efímera, tan corta nuestra vida, ¿verdad? Y entonces se pone de pie, se reintegra a la vida, después de un dolor y después de un quebranto. Otro verbo que utiliza es el lavarse, rashash, o el rahatz. El rahatz, querido amigo, lavarse, bañarse, rahatz. Es un acto ritual que simboliza purificación. Quiere decir que vos te lavaste tu conciencia, lavaste tu manera de pensar, tu bin, ya de bin. Bin quiere decir, y por una acá, un dedito de cerebro. Reyesa, peangua, reyesa, cuá. Pero para tener bin, decíamos que reyes alan de pueblo. Rehenduana, decíamos, queridos amigos, el susurro, el murmullo de lo que dice el pueblo y la gente. Queridos amigos, yo digo, si nosotros no entendemos esta palabra de Dios, de todo lo que nos dice, que sí que o somos demasiado penení aquí en nuestra formación, tena, daya ya poseyetente hoy, veñan de yara de verdad de su palabra. Entonces por eso él dice que se unge. Esta palabra es el famoso saj. Entonces con esto está queriendo decir el saj, el ungirse con el aceite, quiere decir que Dios te devuelve tu condición de ungido. Vengo la reina. Pero con todo ese pecado vos estás perdiendo la condición de ungido. Ahora después de tu conversión, Dios te devuelve. Sos el ungido. El crisma, ese perfume, ¿verdad? Ese aceite, te vuelve a ungir, te vuelve a ungir el Señor. Y por lo tanto, queridos amigos, aquí él se va a la casa de Dios, al jejal, ¿y qué es lo que va a hacer? Postrarse. Esta palabra, queridos amigos, hishtahavach, el postrarse, adorar, adoración total, porque yo reconozco y digo, Señor, tú eres el dueño de la vida. Yo me creía el dueño de la vida. Yo me creía que podía hacer de todo. Y mira el desastre que produje en la relación de mi comunidad. Por mi culpa, mira cuántos males produje. Queridos amigos, pebeña de ella buitaya, guapuya, calculaña, mañaña, genduga, ya esa, va, evalaña de ella poina. Y especialmente, como yo les dije, este es un libro político para políticos. Así que, ya guapuya, ya calculaña, mañaña, esa, ya esa, pea. Aquí está, el Hishtabach, queridos amigos. Eso significa un vaciamiento total ante el Señor, donde nosotros decimos, me postro ante ti, Señor, porque mi función es demasiado grande. David en realidad acepta el juicio de Dios, está aceptando, me doy cuenta que me equivoqué. Y entonces por eso, una vez que se siente ungido de nuevo Dios, que le devuelve el Mesías, el ungido, entonces él regresa a la adoración. Solamente cuando reconocemos nuestra limitación y reconocemos que Dios es el soberano, podemos volver a adorar. Si no reconocemos nuestras limitaciones, nuestra humanidad, siempre vamos a considerarnos pequeños dioses nosotros. Más bionde, más biopea. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento.
la máxima velocidad de Internet con Fiber en Bareté. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Se Dios hace tu pase, la Virgen Caacupé, eñaten de sereje, porque en de abeiko si, ere kobane membu, o mano bakurusure, y vi por la hoja y jure, reya ya iba tu pase. Nandi se vaya miwi, amo y se acajoya, hace cicero basa, nerenda pecuayumi, ay potare yesa upi, porque se ave y cosi, arecoba se me envi, sacopire hueteri. El clarín y pudo ver de esta patria paraguaya, Dayuju y Bacuendelaya, promesan debe a deber, porque Ogawi o bebé se me embico y de mí, oñe presentado servir y patria o defender. Pase se mandu a huira mi pacoñe pelunde pujareve se me envi pacopua eta ite se añua se yo pui mi ille hace pisa peoñe ya jama comamá. Da lluvia y no sabe se embocuano boliviano, con mi chivebas hermano, topita serecovia, de moma y te ibana, imitará moyepe, tan carga mandi chupe, da lluvia y na monguana. Retengue a cocoeje o escribí se ve y paja hoy copora y tenteja y carta pe un maneje te saga un mantelle y puiare o ya pocoy hay catun te movocoy tu pasero yere. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda
la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor este jueves 27 de noviembre. Hoy estamos leyendo del libro de Daniel, las profecías, capítulo 6, versículos 12 al 28. Unos hombres acudieron precipitadamente y encontraron a Daniel orando y suplicando a Dios. Entonces se presentaron ante el rey y refiriéndose a la prohibición real le dijeron: ¿acaso no has escrito una prohibición según la cual todo el que dirija una oración dentro de los próximos 30 días a cualquier dios u hombre que no seas tú, rey, debe ser arrojado al foso de los leones? El rey tomó la palabra y dijo: así es, en efecto, según la ley, los modos y de los persas, que es irrevocable. Entonces ellos tomaron la palabra y dijeron en presencia del rey: Daniel, uno de los deportados de Judá, no te ha hecho caso, rey, ni a ti ni a la prohibición que tú has escrito, y 3 veces al día haces oración. Y así continúa esta historia, queridos amigos. Abe Kaibena, Eva ya pota de gato Hamaisha, Yayuka lleva Daniel. Hemos escuchado esta historia, Maisha va Daniel, y Katupuriga lleva el mismo rey de Babilonia que confía en él y entonces le deja hacer las cosas. Y Daniel la lleva, pero le pescan y dicen: no, él no ha cumplido, él no ha hecho, él no te está adorando a vos como rey, no te está adorando sobre todo como un dios, porque eres el rey. Hablan de decretos y el rey justamente le echan en la trampa, ¿verdad? Porque el rey tomó la palabra. Así es, en efecto, según la ley de los medos y de los persas, que es irrevocable, es irrevocable. Y aquí cuando le echan en cara y le dice: apean derecha el gueteja, vende socio, vea, Daniel, do yapo y gina landere yapoana. Y según la ley de los medos y de los persas, tendría que ir a la fosa de los leones. Y entonces por eso lo tiran, queridos amigos. Pero sin embargo es la gracia de Dios que le salva a Daniel y a sus compañeros también. Nosotros conocemos bien toda esta historia, queridos amigos. Pero aquí lo esencial y lo fundamental, miren después al final lo que dice: Daniel, servidor del Dios viviente, ¿ha podido tu Dios, al que sirves con tanta constancia, salvarte de los leones? Daniel le dijo al rey: viva el rey eternamente, mi Dios ha enviado a su ángel y ha cerrado las fauces de los leones, y ellos no me han hecho ningún mal, porque yo he sido hallado inocente en tu presencia. Tampoco ante ti, rey, había cometido ningún mal. Yo no llevo cuando será el juiante, entonces la ese mundo caue lleva, hacemos voy en la fosa de los leones. Y justamente por eso, cuando ya los leones se apoderaron de ellos y les trituraron todos los huesos, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos y naciones y lenguas que habitan la tierra: tengan ustedes paz en abundancia. Yo ordeno que en todo el dominio de mi reino se tiemble y se sienta temor ante el Dios de Daniel. Queridos amigos, vamos a pedir que esta sea nuestra realidad. Primero, peñan de Recoeba lleva. Haupea veían de Ñamoya lleva peñan de Yara en Ondebe. Haupea toñeñan dúa veí, ñandenetame. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe y Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel, el capítulo 12, el versículo 20. Y por interés, versículo 20, la Ñande Yara. Entonces David, se levantó del suelo, Adán, se bañó y cambió la ropa. Fue al templo a adorar al Señor. Luego fue al palacio, pidió la comida y le sirvieron y comió. Nuestro contexto histórico en el Israel antiguo, recordemos que las acciones del rey, en este caso de David, no eran simples gestos privados, ¿verdad? Sino que eran gestos comunitarios. Y sobre todo gestos, queridos amigos, políticos y religiosos. Porque todo está, el rey está a la mira. Cuando el rey sale, oye, si sale el presidente de la República, vamos Paraná, hoy Bantoña, sirena, amoy los grupos, fulano, nambre, hoy, pecayere, nambre, todo el mundo, pejaperi, jamoy, oye, popetepa, el tendotalle. Aquí la misma cosa, querido amigo, no pensemos que la historia del mundo sea demasiado diferente. En miles de años de vida, el hombre es hombre siempre. Es el aspecto antropológico, ¿verdad? Que se vuelve después historia, es decir, se vuelve realidad de nuestra vida. Por lo tanto, los reyes que eran ungidos del Señor, tenían la responsabilidad, queridos amigos, de encarnar nada más y nada menos que el orden espiritual de la nación. Porque ellos, en este sentido, representaban nada más y nada menos que el tendotá. Representaban a Dios mismo, representaban a alguien que tenía que traer el bien para el pueblo y para la gente. Esta pues es la organización, queridos amigos, y la mentalidad. En la Biblia a eso nosotros le llamamos Génesis 17:6, de tu simiente, es decir, de tu familia nacerá el rey, la monarquía. Es la monarquía y porque es el tendotá el que tiene que dirigir. Toda comunidad necesita de tendotá, queridos amigos. Esos que quieren vivir fuera de la ley, que no quieren tendotá, es justamente porque oya y entonces eliminan toda organización. La monarquía significa organización. Dentro de la Biblia hay solamente 3 promesas: la tierra, la descendencia y la monarquía. Estos 3 elementos nomás se desarrollan en la Biblia, en los 73 libros que tenemos. Y la monarquía quiere decir organización de la comunidad. Entonces, ahora, queridos amigos, tras la muerte del rey, del hijo del rey, de este niño, cualquier rey pagano habría interpretado el hecho como una derrota, ¿verdad? Una derrota divina o una humillación pública. Una humillación pública. No, porque yo pues soy el pequeño Dios, pues. Entonces la Shayerure hoy coa. Ya debo le llegarse vida, vea, no manoya. Sin embargo, David actúa de una manera diferente. Esto le salva a David, ¿verdad? Acepta el juicio de Dios, acepta. Y él se reconoce pecador y se somete a la voluntad de Dios. Y Yara a Yahweh. Entonces, por eso el se levanta ahora. Señor, te agradezco todo esto que pasé, que sufrí. Allí esa cosa, tengo que levantarme de esto, tengo que seguir sirviendo a mi pueblo, levantarse, lavarse, purificarse, ahí está. Porque esta palabra que utilizamos aquí en hebreo quiere decir un rito de purificación. Mi mente, mi corazón, mi forma de pensar, tengo que purificar si quiero manejar un pueblo, ¿verdad? Y algo más todavía. Vuelve a reintegrarse a la vida de la comunidad, porque él es el tendotá, pero tengo que estar integrarme a la vida de la comunidad. Por eso yo digo, no podemos ser fifi, culí, etcétera, de hoy nunca han de visitar. Yo no sé si aquí fuimos capaces y si entramos, por ejemplo, en los asentamientos, vamos. Yo digo, si se piensa alguna vez ir ahí, meterse en el asentamiento, así nuestros grandes capos, meneorata hay un ejército o que llegue. Y justamente porque quiere decir que la Yeya Popona es la cosa. La Yeya Popona, queridos amigos. Y si hacemos que todos tengan la oportunidad, nadie va a tener miedo, ¿verdad?
Pero si todos tenemos miedo es porque nos van a robar, nos van a matar, nos van a apedrear, cualquier cosa nos van a abuchear, ¿entiendes? Entonces, querido amigo, ese ya es el termómetro. Demasiado sencillo, amigo, es. El termómetro es eso, queridos amigos. Ese es el verdadero termómetro. Entonces, implica aquí ya como consecuencia una postración ante el Señor. David se va y se postra ante Dios. ¿Por qué? Y porque vuelve a subordinarse y a decir, Señor, no soy yo había sido, sos vos, Señor. Y por eso es que los mártires, por ejemplo, nunca tenían miedo a la muerte, porque ellos sabían que estaban haciendo bien las cosas. Es el mal, queridos amigos, el que después, ¿verdad? Viene contra la voluntad de Dios. Es el mártir que es capaz y tiene valentía y se empeña, ¿verdad? Y va. Es un gesto muy fuerte, queridos amigos, porque él está retornando a adorar a Dios. Esa es la verdadera conversión. Cuando nosotros retornamos a la adoración del Señor, nos postramos ante el Señor, quiere decir que en mi familia las cosas están funcionando bien. Quiere decir que nosotros reconocemos que nuestra familia camina bien porque todos somos capaces de adorar y decir, ah, Señor, eres tú el que dirige nuestra historia y nuestra vida. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Y la envuelves con tu gracia, esperamos
providencia, tú abrazas nuestra esperanza y la envuelves con tu gracia. Esperamos tus promesas, confiamos tu providencia. Tú abrazas nuestra esperanza y la envuelves con tu gracia. Esperamos tus promesas, confiamos en tu providencia. Tú abrazas nuestra esperanza y la envuelves con tu gracia. Esperamos tus promesas, confiamos en tu providencia. Did you hear? What? Burger King presents the new Whopper with tasty sauce. Tasty. That's a copy, right? No. He's free to use. Like me. What I mean? Or any of us. So they're the same? No, of course not. This one is flame grilled. And also, You can have it. Simple, double, triple, and quadruple. Come on, let's try it. Wait a minute. We're not getting paid for this. La virtud teologal de la fe es un don, una luz divina por la cual somos capaces de reconocer a Dios, ver su mano en cuanto nos sucede y ver las cosas como Él las ve. Por lo tanto, la fe no es un conocimiento teórico, abstracto de doctrinas que debemos aprender. La fe es la luz para poder entender las cosas de Dios, es adherirse a Dios. Tiene una característica muy importante. La fe es el encuentro con Dios, con su designio de salvación. Y también con la fe el hombre responde libremente a este encuentro con Dios, entregándose a Él con la inteligencia, con la voluntad. La fe es sencilla, no está hecha de elucubraciones, de discursos, sino de una verdadera adhesión a Dios, así como María, así como Abraham, como los profetas. La fe es vital, es decir, debe cambiar mi vida, demostrarse en mi vida. Por eso hay que vivir de fe. La fe es la experiencia, es decir, es un conocimiento de Dios en la intimidad. Los que tienen fe gozan de Dios. No es un sentimiento, sino un conocimiento del Espíritu que Dios nos da para imitar como Él es. Intimar en el Espíritu profundo con el Señor. Ahora, este conocimiento experimental de Dios tiene también sus momentos privilegiados para manifestarse a las almas. En el sacrificio, en el dolor, en los momentos de prueba, cuando se requiere de humildad y de un mayor desprendimiento también de sí mismos. La fe, por lo tanto, es objetiva, es decir, no se queda a un nivel subjetivo, intimista, sino que creemos en un Dios que se ha revelado a través de la palabra que hemos recibido de la iglesia, palabra que es preciso conocer, aprender y hacerla vida. Los dogmas de la iglesia son luces en el camino de nuestra fe, nos iluminan y nos lo hacen muy seguro. La fe, por otra parte, termina también en compromiso. Compromete la vida con Dios en la fidelidad a su ley y en la donación total al Señor. Compromiso de defenderla con mi palabra y testimonio, alimentarla con la continua lectura y meditación de la Biblia y difundirla también a mi alrededor en el apostolado. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Pueden encontrarnos en Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí.
Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el capítulo 12, versículo 20 del segundo libro de Samuel. Entonces David, se levantó de la dama del suelo del barro, se bañó y se cambió, fue al templo a adorar, ¿verdad?, al Señor. Luego fue al palacio, a su casa, Bait, ¿verdad?, pidió la comida y le sirvieron y comió, ajal, comer, alimentarse. Queridos amigos, del aspecto antropológico, cultural, este versículo muestra todo un proceso, ¿verdad?, en el proceso humano. Ese duelo ritual típico del antiguo cercano oriente, el lavarse primero, el levantarse, lavarse, rajash, ¿verdad?, humillarse, sah. Todo esto, postrarse, conforman un itinerario espiritual, queridos amigos, que significa la transformación. Todo este conjunto de verbos que nosotros vimos, ¿verdad?, levantarse, ungirse, postrarse, adorar, ¿verdad?, al Señor. Este es el proceso. Quiere decir que transforma eso que nosotros entendemos como una pérdida, porque se muere este niño, fue muerte, mut para nosotros, sin embargo ahora es vida para nosotros. Es una rendición confiada, confiamos en el Señor. En la cultura hebrea, esta postración, queridos amigos, no era humillación, no es humillarse, sino que al contrario, este es un reconocimiento de la verdad de quién somos nosotros. Estoy representando, porque todos, como dice Pablo, ¿verdad?, todos somos dioses de cierta manera. ¿Pero por qué? Porque recibimos la esencia de Dios. Es Dios que trabaja en nuestro interior. Era Nefesh. Génesis capítulo 2, versículo 7. Esencia de Dios. Y entonces Dios es Dios y el hombre es criatura. Pero lo que nos mueve es la fuerza y el Espíritu del Señor que está dentro de nosotros. Pero reconocemos que somos imagen y semejanza de Dios. No somos dioses, somos imagen y semejanza de Dios. Y esto es lo que nos tiene que llevar a una madurez espiritual. La madurez espiritual quiere decir reconocer quiénes somos ante el Señor. Hay algunas palabras claves, queridos amigos. Por ejemplo, el el levantarse. Esta es una palabra clave. Indica tu ñandela ya continúa siempre de la misma manera. Ya mañana, hay que mirar hacia adelante. No podemos nosotros quedarnos siempre diciendo no. Dios nos dio todo lo elemental y lo fundamental, ¿verdad? Este es un movimiento incluso físico, ¿verdad?, que nosotros mostramos. Es una vida interior, es esa vida de restauración. Yo soy capaz de salir adelante. Este sentido profundo de haber caído en el pecado, el hijo pródigo, capítulo 15 en Lucas, pero después, ¿qué hace? Se levanta. Hey, yo digo, me levantaré y volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como el último de tus empleados. Queridos amigos,
Aquí te hace una síntesis, ¿verdad? Maravillosa de todo lo que nosotros podemos ver. Entonces, teológicamente David se levanta no porque el dolor termine, sino que porque reconoce que la vida suya desde ahora tiene una misión y tiene un sentido. Queridos amigos, estañan de montaña, de yapú, etcétera, etcétera, pero ahora de la conversión, ahora nos damos cuenta que había sido nuestra vida, tiene un sentido. Yo no tenía que obrar así de una manera egoísta, te saco todo yo para mí, yo, acumular. No sé para qué ni para quién, ¿verdad? Ahora, queridos amigos, es nuestro tiempo. Es ahora donde nosotros tenemos que hacer que nuestra sociedad viva estos valores de Dios. Y entonces, espiritualmente, indica la victoria, queridos amigos, sobre la muerte. Después hay otra palabra muy interesante que es justamente el adorar, postrarse. Nosotros ya dijimos aquí, ¿verdad? Hishtahavah. Veáis en postrarse, adorar. Es la forma más intensa que nosotros tenemos, este verbo en hebreo, de adorar, adoración. Más intensa que tenemos, Hishtahavah. Y expresa absoluta entrega, expresa absoluta sumisión amorosa y reconocimiento de la soberanía de Dios. Qué lindo, queridos amigos. Absoluta postración. Absoluta. Pero algo, queridos amigos, ñañe convertida. La ñañe convertido, veo Pepe y Moa, que nosotros vamos a hacer estas cosas. El Hishtahavah. Hishtahavah. Vea hebreo, veis, ñañe su, ñañe pomoí, ñañe mombobe y pero no hace falta que sea así, ella puede ir teatro, bebé. No, queridos amigos. Aquí, en tu interior, en tu mente, reconoce y decís, Señor, vos sos el dueño de la vida. Recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. Entonces adoro, Señor. Y vuelvo a reconocer que yo tengo una misión, había sido que Dios me había dado. Y con esas cualidades y riquezas que el Señor me ha dado, yo tengo que hacer que este mundo mejore. En el Nuevo Testamento a eso le llamamos el reino de Dios, ¿verdad? Bueno, así es que David reconoce que el juicio divino es justo y que la misericordia lo sostiene todavía. Es decir, Dios me da otra oportunidad y dice, vea, si yo quiero que Dios nos da otra oportunidad. Así que todo lo que estamos en esta situación, queridos amigos, vamos a devolver el 100 por 1. Saqueo y 4 veces más voy a devolver y lo que he robado y saqueo. 4 veces más. Eso que quiere decir, me voy a entregar todo. Hishtahavah. Quiere decir adoración plena, porque reconozco que me das por amor una oportunidad para que yo pueda resarcirme y sobre todo, queridos amigos, como Saqueo, para hacer que el reino de Dios esté aquí en medio de nosotros, en nuestra sociedad. El reino de Dios. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Como al párroco que iba a visitar ese día lo acusaban de que no se le entendía nada cuando realizaba los oficios religiosos y por lo tanto sus actuaciones eran inválidas canónicamente, el obispo Virgilio de Salzburgo quiso corroborarlo de primera mano y por eso llegó de incógnito a la iglesia, en donde en ese momento el sacerdote bautizaba a un niño y al terminar la ceremonia
se le presentó y le llamó la atención sobre su deficiente latín a la hora de pronunciar las fórmulas rituales del sacramento, a lo que el apenado sacerdote le respondió que ese siempre había sido su talón de Aquiles, porque aunque lo entendía y hablaba, era muy difícil pronunciarlo correctamente. Tras hablar con el viejo cura durante un buen rato, concluyó que era un verdadero hombre de Dios y por lo tanto todos sus actos eran válidos, pero esa posición enhiesta y tajante fue descalificada por San Bonifacio, arzobispo de Mainz, quien arguía que lo que no se dice claramente no es agradable a los ojos de Dios. Y el obispo Virgilio sostenía que la actitud interior y la limpieza del corazón valían más que las palabras. Para zanjar las diferencias, elevaron la querella ante el Papa Zacarías, que no dudó en darle la razón al obispo Virgilio. En adelante, esa tesis salvó a muchos sacerdotes como al santo cura de Ars o a San José de Cupertino, que no eran tan doctos, pero eso sí, muy piadosos. Virgilio Fergal, nacido en Irlanda a principios del siglo VIII, fue educado en su país por monjes formados en la tradición de San Patricio y emigró a Europa más o menos en el año 743, luego de ser abad de Aghbou, y viajó con la idea de peregrinar hacia Tierra Santa, pero precedido de la fama de su elocuencia y de su vida austera, no pudo pasar de Aquisgrán, en donde Pipino el Breve, el papá de Carlomagno, que acababa de acceder al poder, lo envió a evangelizar a la actual Baviera en Alemania, que por aquella época pertenecía a sus dominios. Y dada su fructífera labor, fue nombrado abad del monasterio de San Pedro de Salzburgo en Austria. Y como la diócesis andaba al garete por una vacancia de varios años, le asignaron la administración de la misma, aunque solo vino a ser elevado a la dignidad episcopal 10 años después, en el 755. Su desbordante energía y liderazgo, unidos a su ejemplar vida, logró devolver la disciplina al clero rebelde, que hasta su llegada era una rueda suelta, y peor aún, cada sacerdote actuaba en su parroquia de acuerdo con su criterio y por tanto las formas de sus ministerios diferían de los cánones establecidos. Una vez encausados los clérigos, se dio a la tarea de rescatar la fría feligresía mediante constantes misiones que encabezaba con sustanciosos sermones que conmovían a los oyentes y a las autoridades, las que a la postre inclusive moderaron sus políticas opresivas que asfixiaban a los más desvalidos, a quienes el obispo San Virgilio rescató de la miseria con las generosas ofrendas que repartía a manos llenas y su permanente asistencia espiritual a los enfermos, a los ancianos, a los moribundos, a las viudas, niños, huérfanos, a los niños abandonados. Y asimismo construyó la hermosa catedral de Salzburgo, que consagró a San Ruperto, fundador de la ciudad, y cuyos restos depositó bajo el altar mayor. Además de su febril actividad pastoral, a San Virgilio de Salzburgo, considerado entre los más eruditos y sabios de la Edad Media, y por eso lo apodaban inclusive el geómetra, le alcanzaba el tiempo para profundizar en sus estudios de matemáticas, de física, de astronomía, de geografía, lo cual le trajo muchos problemas con sus superiores eclesiásticos, porque sostuvo con argumentos sólidos y vehementes que la Tierra era redonda y que en las antípodas vivían hombres a los que también alumbraban el sol y la luna, teorías que en ese momento, recordemos que se aceptaba como dogma que la Tierra era plana. Entonces estas teorías eran consideradas sacrílegas, y por ello San Virgilio de Salzburgo fue enjuiciado y amenazado con la excomunión, pero la contundencia de sus planteamientos le bastaron para exonerarlo, aunque hasta su muerte acaecida en Salzburgo, el 27 de noviembre del 784, cargó con el lastre de la sospecha herética. Fue canonizado por el Papa Gregorio IX en 1230. Por eso, hoy día de su festividad, pidámosle a San Virgilio de Salzburgo que nos enseñe a reconocer y aceptar las limitaciones propias y de nuestros semejantes para la gloria de Dios.
Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, ¿verdad? Y el versículo maravilloso, el versículo 20, es algo nambreo. Entonces David se levantó del suelo, se bañó, se lavó, se cambió, fue al templo, el Jejal, ¿verdad? El encuentro con Dios. A adorar, Hishtahabash, ¿verdad? Hishtahabash. Y luego, ¿qué dice, queridos amigos? Fue al palacio, es decir, al Bait, a su casa. Ustedes saben que el Jejal es palacio, la casa del rey. Y Jejal es también el templo. Las dos palabras se utilizan porque el rey tiene que tener estas dos condiciones. El adorar, el Hishtahabah, y tiene que tener también, queridos amigos, esto de postrarse, el Hishtahabash, que quiere decir ponerse al servicio de ¿quién? De la casa, del Bait, de la comunidad. Entonces por eso se utiliza una sola palabra para las dos realidades, lo espiritual y lo que es de la vida cotidiana. Y entonces pidió la comida, se la sirvieron y comió. Queridos amigos, algunas enseñanzas básicas, elementales que tenemos aquí. Primero, luego, el aceptar la voluntad divina no es rendirse al dolor, sino que el aceptar la voluntad divina y el dolor quiere decir, queridos amigos, elevar nuestra vida. El dolor es parte de nuestra vida. Jesús mismo, Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado de Gloria y Resurrección, ¿entienden? Es decir, tomar la cruz cada día y seguir al Señor. O pégate con la leyenda igual. Aceptar la voluntad divina quiere decir, queridos amigos, no es que yo tengo que estar ahí dándole todo. ¿Saben cuál es la mejor educación que nosotros podemos dar a nuestros hijos, a nuestra sociedad y lo que tenemos que dejar como verdadera herencia a los que vienen detrás de nosotros? La educación. Para que ellos sean capaces de vivir en la unidad, en el amor, en la comprensión, en la ayuda mutua. Esa será la mejor herencia que algún día espero que suceda en este mundo, aquí entre nosotros. Por lo menos que suceda, aunque sea en el año 238.420. Con año y medio en el año 2025, pero bueno, cuando sea el año 248.420, ojalá que ya podamos llegar a eso. Ojalá. Ayer. Y bueno, pero ¿de quién va a depender? Y de nosotros. ¿Qué mundo vamos dejando? ¿Qué mundo vamos ofreciendo? Y entonces, cuando una puerta se cierra, queridos amigos, otra se abre. Se nos cerró la puerta, murió el niño, pero se abrió la puerta ¿de qué? De la conversión. Y ahora tengo una misión muy grande. Esa vida que yo no fui capaz de dar porque llevé a la muerte por mi culpa, por mi pecado. Ahora Dios me da en su misericordia otra oportunidad. Vean imaginar la Hishtahabat, adorar, había sido una misión muy importante. Aceptar la voluntad divina no es rendirse a la muerte, al dolor, sino que es elevar, tener nueva vida.
Otra enseñanza, queridos amigos, es que la conversión empieza por ponerse de pie. Claro. Mientras ñande cum, dañapu, ay, dayayeyaguay, no va a haber nunca conversión. Ese es el primer elemento, queridos amigos. Ponerse de pie. La ñandela siempre ya ean aina, ay shinyan aina, apecha ñaina, shangaingo, diga tu mayo, shangaingo. Upea la ñandeña continuaron, nunca la ñapuamos, cum, levántate, cumi, levántate. Después, queridos amigos, un tercer elemento como enseñanza de este versículo importante. La purificación es un camino, no es un único gesto. Fórmula mágica. Queridos amigos, si queremos convertirnos y si queremos hacer un camino de salvación para tu familia, para tu vida, para tu nación, procesual. Vamos dando pasos y vamos a caminar. Esa es la purificación. La purificación es un camino y no es solamente una cosa mágica, un gesto ahí concreto. No. Hay que ir limpiando la mente. De muchos elementos te va diciendo. Se levantó del suelo, se bañó, se cambió la ropa, se fue al templo, se postró, pidió el alimento, comió, por lo menos 8 o 9 verbos y plural. Es un proceso para llegar a construir el reino de Dios. Proceso de conversión. Otra enseñanza, queridos amigos, es que el Hishtahabá, ¿verdad? O sea, la adoración sana heridas que la razón no puede explicar. Solamente el ponernos ante Dios y reconocer que Dios es Dios, que Dios es el autor de nuestra vida, que nosotros somos hechura de Dios, fuimos creados por Dios, somos de polvo, somos de tierra, Adamá, pero que tenemos la esencia de Dios solamente reconociendo eso. Y por eso, Hishtahabá, ñañemoí bebé, en ese signo de adoración, ñañepomoí peñande ya no debe allá, es siñan de yara. Reconocer, darnos cuenta. Lo que cambia en el hombre, queridos amigos, es la postración. El humillarnos ante Dios y decir, yo tengo una misión muy grande que Dios me confió. Peala se llevó a nada. Y por último, queridos amigos, otra enseñanza maravillosa es el volver a comer simboliza volver a vivir. El que no come, queridos amigos, enseguida se muere. Yacaruaña, de todo el día yacaruaña, si no venían de coger enseguida de pirúa, piedra manoma. Comer, alimentarse. Por eso, esto cuando llevamos al aspecto espiritual en la vida cristiana, el que no va a misa, el que no se alimenta de su cuerpo y de su sangre, se muere. Se muere espiritualmente. Se muere espiritualmente. Así que peago la ñaje, tú vas allá y cuase yo que tú vas a la yagua, ya venían de yagua, ¿verdad? Entonces aquí es tan importante, ¿verdad? El volver a comer. Dice que él fue a su casa, pidió la comida, le trajeron la comida y comió. Nueva vida, algo nuevo que está surgiendo. Pero porque hay una verdadera conversión y porque queremos traer algo nuevo para el mundo. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.